Listo, ahora está grabando. Entonces, por si acaso, no les recuerdo que todas las clases que se están haciendo ahorita se están grabando y se están subiendo en mi canal. Así que para los que están en el grupo de WhatsApp, pues ahí en la descripción del grupo, ahí le dan, hay un link, ingresan y ahí pueden ver los videos directamente de que se ha hecho de esta materia, por así decirlo. O mejor dicho, hay alguna recopilación de de algunos videos de otras materias también que están ahí, que son de redes eléctricas y eso. Entonces, ahí podrán ver. Bueno, como dije antes, el tema de hoy va a ser literalmente superposición. Así que, por si acaso, obviamente este documento ya lo volví a pasar en el grupo, si no me equivoco, ya lo tienen resuelto. Y bueno, la idea es explicarlo cómo se resuelve esto, ¿no? Cómo se va resolviendo cada una de estas cosas. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, para este problema. Vamos a ver cómo se va resolviendo mediante el tema de superposición, ¿no? Dice, utilizando el principio de superposición, hallar el valor de las corrientes marcadas en el circuito. Nota, dice, todos los elementos pasivos están en ohmios, dice, ¿no? Están en ohmios. O sea que aquí dice 30 ohmios, 6 ohmios, 4 ohmios, 12 ohmios y 4 ohmios, ¿no? Bueno, esos son los valores que nos da. Entonces, para el tema de superposición, depende muy bien de lo que nosotros nos estén pidiendo. Por ejemplo, en este caso les están pidiendo la corriente I marcada, dice, ¿no? En este caso la corriente que va a pasar por aquí. Nos están pidiendo esta corriente. Entonces, cuando uno hace el tema de superposición, pues estaríamos analizando cada una de las fuentes independientes de manera independiente, como se diría la palabra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos, para sacar esta corriente se lo puede utilizar mediante el tema de superposición si nosotros analizáramos cada una de las fuentes por separado. Y vamos a ver eso ahorita mismo. Entonces, primero vamos a tener la idea de lo siguiente. Por ejemplo, digamos que yo lo que voy a hacer es analizar, como dije, fuentes independientes. Entonces voy a decir, utilizando la fuente de 6 amperios, ¿vale? Digamos que ese es el que voy a usar. Entonces, ¿qué sucede cuando uno usa una fuente? Pues todas las demás fuentes se van a hacer cero. Entonces, todo lo que es fuentes de voltaje o fuentes de corriente se verán afectadas por esa expresión. Entonces, van a hacerse cero. Por ejemplo, si yo voy a ocupar esta, pues esto se hace cero y esto se hace cero. ¿Qué significa que se hagan cero esto de aquí? Pues significa que al menos en las fuentes de voltaje, ¿no? En las fuentes de voltaje, el hecho de que se haga cero esa fuente significa que se va a hacer un corto. Entonces ahí simplemente hacemos una línea de corto y empezamos a ver cómo queda la resolución de esta superposición. Entonces voy a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y prácticamente aquí tenemos una línea. Tenemos una línea que une esto y una línea que une también el otro lado. A ver, entonces, como yo necesito la corriente que va a pasar por aquí, digamos, hay unas cosas muy importantes que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, esta resistencia está unido a este nodo y este nodo pues comprueba o digamos compete a todo esto que estoy rayando. O sea que literalmente lo que quiero dar a entender es que ustedes no es necesario que se vea así como está. Pueden reorganizar o modificar el circuito que tengan y hacerlo a su conveniencia, siempre y cuando sigan respetando en dónde está unido. Por ejemplo, digamos, miren, esta resistencia que estaba aquí, yo normalmente también lo puedo hacer así. Y ahí creo que se puede ver un poco mejor. Igual acá, si yo tengo esta resistencia que se une acá a este lado, el nodo que ven acá a la derecha, pues también puedo hacer lo mismo como hice a la izquierda y unirlo a mi conveniencia para que se vea un poco más estético, se podría decir. Ahí está. Entonces aquí me doy cuenta de que hay una fuente de corriente en paralelo con una fuente con una resistencia y prácticamente he llegado a la idea de que yo puedo hacer una transformación de fuentes. ¿Me conviene hacer una transformación de fuentes? Sí, sí me conviene. A la final, al hacer una transformación y encontrar algunos voltajes por ahí y hacer divisiones correspondientes después, pues sacaría pues prácticamente la corriente que tengo aquí, el I que dice ahí. Entonces, vamos a hacer una transformación de esta de aquí para que quede una fuente. Entonces, ¿qué sucedería? Pues si yo hago una transformación, ¿no? Déjenme poner esto por acá. ¿Qué pasa cuando hago una transformación en este caso? Pues como dije antes, ¿no? Si la flecha apunta hacia la derecha, hacia este lado, acá va a estar el más y acá va a estar el menos. Y ya de ahí lo único que tengo que saber es la ley de Ohm.
por medio de ley de Ohm se dice que es el voltaje igual a la corriente por la resistencia. Entonces, la corriente que dice que vale 6 amperios, multiplicado por la resistencia que vale 4, pues tendríamos nuestro voltaje de 4 por 6, que sería 24 voltios. Con esto dicho, pues podemos hacer la transformación de esta fuente y quedaría prácticamente esto de aquí. Voy a borrar esto. Voy a borrar este valor porque ya lo vamos a cambiar. Y recordando también lo que había mencionado, la resistencia, al momento que se hace la transformación de fuentes, es evidente que ahorita valdrá otro valor, ¿verdad? Perdón, ahorita esto se pone acá en el circuito en forma de serie según el voltaje que acabamos de encontrar, o bueno, que vamos a cambiar. Entonces esa resistencia que estaba ahí, ahora estaría en este lado en serie con la nueva fuente que nosotros estamos cambiando. Ahí está. Y aquí tendríamos 4 ohmios. Y nuestra fuente de voltaje, pues ahorita estaría aquí el más y aquí el menos. Recordando que antes estaba una flecha, no va hacia la izquierda. Y esto valdría 24 voltios. ¿Vale? Profe, Entonces, una pregunta, dime, disculpe. dime. ¿Por qué justito quedó en el medio? O sea, ¿siempre va a quedar en el medio justito? No es eso, sino que simplemente mira la gráfica de la izquierda Ajá, y tú tienes unido esto. ajá. Entonces, prácticamente donde está unido, tú dibujas. Limítate a donde está como que O si sea, estuviera pero, encerrado. Entonces, bueno, ok, ok. esto de aquí se puede mover y tú lo puedes mover hasta el punto donde tal vez lo encierres, por así decirlo. Entonces, limítate a lo que vas a dibujar, que de ahí encerrado en ello. No sé si me entiendes. Que está aquí, dentro de este tramo. Sí, 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 ¿Sí? sí se entiende. Muchísimas Ok, gracias. ok. Listo, entonces, como dije, ya una vez transformado, aquí ya solo es cuestión de hacer algunos cambios para que se haga más fácil la obtención de esa corriente. Entonces, por ejemplo, primero una cosa importante es que toca entender que esto está unido por todo, ¿no? Esto es una línea recta debido a que todo está conectado a una tierra, no importa el hecho de que esté conectado a tierra, da igual con que nosotros unamos todo y que una sola parte esté conectada, no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta aquí que nosotros podemos hacer un cambio de, digamos, hacer paralelos a algunas resistencias como esta y como esta de acá. ¿Cuál es el problema de hacer el paralelo de estas resistencias? Bueno, aquí no hay ningún problema porque no estoy buscando el valor acá. Aquí tendríamos el problema de haber hecho el paralelo. ¿Debemos hacerlo? Sí, sí conviene hacer el paralelo porque a la final, aunque tengamos ya después una corriente, podemos hacer un divisor de corriente al final. Entonces sí conviene hacer un paralelo de esto y un paralelo de esto. Entonces vamos a hacerlo. Primera cosa, el paralelo, ¿no? Vamos a ver. El paralelo del de aquí, que va a quedar una resistencia equivalente, ¿no? Sería un 6, Sí. sería un 6 por 30. Y bueno, espera un momento. Recuerden, les digo, no, por si acaso, preferible, si tienen preguntas, ahí encienden el micrófono. Si no, es preferible tenerlo apagado. Disculpen. Entonces, como iba diciendo, ¿no? Preferible aquí, vamos a hacer un equivalente entre estas dos resistencias que serían el paralelo de ambos, tanto de esto como de esto. Entonces, pues prácticamente el 12 y el 4 para hacer un paralelo, digamos que le vamos a llamar resistencia 1, por ejemplo. No, no, perdón, resistencia A, digamos. Resistencia A que va a ser igual, el paralelo de ambas. ¿Cuál es el paralelo? Pues si lo vamos a ver en una calculadora, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Digamos, directamente sería solo cuando son dos es más fácil, dos resistencias es más fácil. Si son más, hay que hacer la forma general. Pero con dos solo se pone las multiplicaciones de ambas variables, o sea, 12 por 4. Y abajo, pues, la suma de ambas, 12 más 4. Arriba da 20, digamos, da 48, abajo da 16. Pero a veces es preferible no multiplicar. Por ejemplo, el 12 y el 4 no, es preferible no hacer multiplicaciones al final porque a veces se va a eliminar algunas cosas. Por ejemplo, aquí, ¿no? El 16, 4, queda 4. El 4 y el 12 queda 3. Entonces, fue de gana haber multiplicado el 12 por 4, aunque se supiera, ¿vale? Como dije, 12 por 4 da 48, pero ¿para qué? Hay cosas que es preferible dejar y ver qué sucede después, porque se puede eliminar. Entonces, con esto, nosotros cambiamos esto prácticamente. Esta resistencia se va, por así decirlo, se va para dejar un equivalente que nosotros vamos a colocar.
debido a lo que nosotros llegamos a hacer. Y obviamente esa resistencia nueva va a valer lo que acabamos de sacar, que sería prácticamente 3 ohmios. Por aquí, 3 ohmios. Entonces la misma situación vamos a hacer acá con el otro lado y vamos a ver qué sale. Entonces voy a borrar este lado, voy a borrar esta resistencia de aquí. Y ojo, toca hacer el 6 multiplicado por 30 y dividido para 36, ¿no? Entonces, ya de aquí ustedes me dirán. Esa resistencia debería ser, 5, dímelo, 5, 5. 5. Ok, gracias. Quedaría 5. Listo, ahí está. Entonces, ya de aquí es simplemente hacer una ley de voltaje de Kirchhoff, que ustedes conocen como una malla cerrada. Y nada más, aquí digamos que la ley de voltaje vamos a hacer de esta forma. Y simplemente hacemos el análisis de voltajes. ¿Qué dijimos? Pues bueno, según lo que han aprendido conmigo, los que tal vez han aprendido esto, yo les mencioné que si siguen esta regla que yo les mencionaba, a la izquierda siempre van a estar las fuentes y a la derecha van a estar las resistencias. Entonces, voy con las fuentes primero. La fuente ingresa por negativo. Siguiendo esta flecha, o bueno, esta línea de flecha que estoy haciendo, la fuente ingresa por negativo. Entonces, acá va a ser positivo. Por lo tanto, van a ser 24 voltios positivos. Y ojo, también le hice en esta dirección porque así está dicha corriente, pero bueno, no importa eso porque a la final esa corriente, recuerden que no iba a estar, esa corriente no va a estar por el hecho de haber hecho el paralelo. Esto no existe todavía. Una vez que nosotros encontremos la corriente, vamos a tener que hacer un análisis ya después de esto. Por ahora esa corriente está metido dentro del paralelo que nosotros hicimos. O sea que por ahora no lo tenemos ahí. Pero nos va a servir cuánto vale la corriente que tenemos aquí. Eso sí nos va a servir. Entonces, miren, ¿no? Tenemos esta cosa de aquí, del ley de voltaje de Kirchhoff que vamos a hacer. Y bueno, a la izquierda, 24 voltios. A la derecha, pues simplemente sería la suma de todo. Sería prácticamente las resistencias que hay. En este caso sería 5 más 3 más 4. A la final, 12. 12 multiplicado por una corriente que le voy a llamar corriente total, por así decirlo. Una variable cualquiera, una forma de escribir. Y bueno, la corriente total a que va a ser igual, pues simplemente 24 dividido por 12 nos queda 2 amperios. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿de qué nos sirve saber este valor? Pues una vez que nosotros ya sacamos este valor de 2 amperios, pues prácticamente nosotros podemos sacar lo siguiente. Miren esto. Voy a borrar esta parte. Y regresamos a la resistencia que nosotros teníamos antes. ¿Vale? Volvemos a regresar a la resistencia que nosotros teníamos antes. Y como dije antes, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque ya al menos con esto nosotros ya sabemos que hay una corriente que nosotros conocemos ahora que vale 2 amperios. Pero ¿dónde vale 2 amperios? 2 amperios es importante saber dónde vale. Por ejemplo, 2 amperios vale aquí. ¿Por qué? Porque sigue la línea de la corriente. Por aquí también vale 2 amperios, por aquí pasa 2 amperios, pero justamente cuando se dividen estas dos resistencias, por aquí va a pasar una corriente y por acá va a pasar otra. Y al momento que los dos se sumen, eso va a dar los 2 amperios que acabamos de sacar. Así que tengan en cuenta eso. Los 2 amperios solo funcionan en la parte de la derecha, no aquí porque están subdividiéndose los amperajes. Una vez que esto retorne aquí, la suma de los dos va a retornar de nuevo los 2 amperios que acabamos de sacar, como digo. Entonces, si yo quiero sacar esta corriente que está aquí, pues simplemente diría un divisor de corriente. Para los divisores de corriente deben recordar que hay una corriente total, por así decirlo, que ingresa a un par de resistencias que van a estar en paralelo, ¿vale? Y aquí simplemente seguir una fórmula. ¿Cuál es la fórmula para encontrar las corrientes? Ya depende mucho de qué corriente busquen. Por ejemplo, si quieren la de acá o si quieren la de acá. Vamos a hacer todo con con la misma función que tenemos aquí, porque para ya sacar de una vez los resultados finales, ¿no? Entonces aquí tenemos esta cosa, tenemos esto aquí, solo queremos analizar esto. Entonces empezamos. Tenemos aquí, como dije, una fuente de corriente que vale 2 amperios. Y aquí tenemos una resistencia y acá también tenemos una resistencia, que uno vale 30 y el otro vale 6.
Entonces, si mal no me acuerdo, creo que sí mencioné cómo hacer esos divisores de corriente. Igual aquí les voy a dar un pequeño vistazo, un pequeño repaso, por así decirlo. Pero bueno, la idea es que si uno quiere la corriente que está aquí, ya vamos a ver cómo se hace. Entonces, digamos que esta corriente obviamente se llama la I que dice ahí, la I, una I mayúscula, la voy a poner así, de esta forma. Esto es lo que yo voy a buscar. Entonces, I mayúscula, que va a ser igual. A ver, por regla, abajo siempre va a estar la suma de las resistencias. Y ojo, esta ecuación que voy a poner solo funciona para dos resistencias. Si hay más de tres y cosas así, pues a la final es preferible hacer un equivalente de eso para que queden solo dos, ¿vale? En algún momento pueden tener esa situación donde tengan que encontrar una corriente y aquí estuvieran tres resistencias, ¿vale? Tres resistencias. Entonces, como digo, esta fórmula que voy a decir solo funcionan para dos resistencias, no para tres o para más. Entonces, ¿qué se supone que nosotros deberíamos hacer? Pues transformar las otras resistencias a lo que toca hacer. Por ejemplo, puede haber esta resistencia, puede haber acá una resistencia más, puede aquí haber una resistencia y aparte acá hay otra resistencia que está en paralelo con esta y cosas así. Entonces, obviamente, si yo quiero encontrar solo esto y tengo el de 2 amperios, yo tengo que buscar la forma de que todo esto me queden solo dos resistencias. ¿Cómo lo hago? Pues primero haría un paralelo con esto. Después haría una serie con esto. Esa suma daría un paralelo con esto. Y eso de ahí quedaría en paralelo con esto y logro obtener solo una resistencia. Y aquí me quedaría un valor diferente a eso que tengo originalmente, pero llego a la idea de que me queden solo dos resistencias. Esa es la idea para lo que voy a decir ahorita. Entonces, la regla dice que abajo siempre va a estar la suma de esas dos resistencias que hay. Entonces quedaría 30 más 6. Arriba siempre va a estar la corriente dependiendo a lo que ingresa, ¿no? La corriente a donde ingresa. Esto es importante, porque como pueden ver, la corriente está ingresando a este circuito y por lo tanto como ingresa, va a haber una parte que se va así y va a haber una parte que se va así. O sea que tiene la misma dirección de lo que nosotros buscamos. ¿Qué pasaría si esa corriente estuviera al otro lado? A ver, perdón. Esas son cosas que a la final lo pongo para que también tengan algo de teoría de esto, por si acaso, ¿no? Si por si acaso no lo dije. ¿Qué pasaría si estuviera para el otro lado? No hay ningún problema, ¿vale? No pasa nada. Aunque esté para el otro lado, nosotros vamos a seguir pensando que va a estar así y va a estar así. El único inconveniente es que nosotros sabemos que está yendo hacia el otro lado. Entonces, como está yendo hacia el otro lado, simplemente nosotros vamos a colocar menos, porque originalmente debería ser hacia el otro, hasta este lado, ¿no? Debería estar para el lado de allá y ahí sí baje con la misma dirección. Ahora, si no lo ven de esa forma, también lo pueden ver así. Recuerden que aunque esto se vaya para allá, en algún momento eso va a retornar. Y como va a retornar, en algún momento esta corriente va a estar acá abajo. Entonces, obviamente, si esta corriente está así, se va a dividir para arriba y aquí también para arriba. Y ahí ya se ve o se dan cuenta de que uno está en el lado contrario, ¿no? Y como están al lado contrario, pues ya sabemos que va a ser menos. Si es que ese fuera el caso, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito de teoría, pero es importante saberlo. Ahí está yendo así. Entonces simplemente multiplicamos por ese valor. Entonces hasta aquí lo normal es abajo sumar las resistencias y arriba poner la fuente total que alimente a ese circuito o a esas dos resistencias. Ahora, ¿qué ponemos aparte de aquí? Pues vamos a poner siempre el contrario de la resistencia que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, aquí nosotros estamos haciendo esta de aquí que está asociada a la resistencia 6. El contrario sería el 30. Entonces, ese valor es lo que vamos a poner aquí. Y con eso sacamos el divisor de corriente. Así que listo, ya está. Lo único que toca hacer es averiguar cuánto es esa división. Entonces, 30 dividido para 36 queda 5 sextos, 5 pa... Creo que estos sí quedan decimales, así que lo voy a calcular porque si no, no. Quedaría 60 dividido para 36. 5 tercios, ¿no? Que sería 1,67. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Sí, Adri, todo bien. Listo. Entonces, ¿qué sucede en el tema de superposición?
En el de tema de superposición, recuerden que todas las fuentes están actuando. Entonces, como todas las fuentes deben estar actuando, si nosotros analizamos solo una fuente actuando, pues obviamente vamos a necesitar cuando actúa el otro y cuando actúa el otro. Una vez que tengamos el resultado de todas, la suma de lo que saquemos va a ser nuestro valor total de esta fuente, por así decirlo. De esta corriente que estamos buscando, perdón, de esta corriente. Entonces, esto que sacamos en realidad simplemente es una parte de la corriente total que nosotros tenemos. Entonces ya tenemos un valor 1,67 amperios, que sería uno de los valores que van a ser después sumados con los demás cuando actúen. Entonces aquí ya tenemos todo el proceso hecho, que ya encontramos con la fuente de 6 amperios. Ahora vamos a hacer otro. Nosotros vamos a hacer ahora cuando actúa el de 8 voltios, la fuente de 8 voltios. Entonces, ¿qué significa que la fuente de 8 voltios esté actuando? Vamos a ver. Primero, voy a tomar en cuenta esta imagen, ¿no? Creo que ya estaría, ¿no? Igual está grabado, así que si algo no copiaron, pues ahí lo borro. Esto es lo que queda cuando uno, digamos, borra las cosas, ¿no? Esa imagen. Pero bueno, ahí está. Vamos ahora sí utilizando el de 8 voltios. Ojo, recuerden que yo les digo que este ejercicio ya está resuelto de manera resumida acá. Aquí ya está resuelto, ya les pasé también el documento. Ahí lo podrán ver ustedes mismos y ahí comprobar si sale o no sale la respuesta, ¿no? Ahí ustedes verán, poco a poco. Entonces, bueno, vamos con el siguiente, con la fuente de 8 voltios que está actuando, ¿no? Utilizando la fuente de 8 voltios. ¿Qué significa eso? Que todas las demás fuentes van a hacerse cero. ¿Qué pasa si se hace cero una fuente de corriente? Pues es lógico que hasta ahorita que les han mencionado también, que la fuente de corriente cuando se hace cero es simplemente un circuito abierto. Entonces aquí nosotros tendríamos este circuito abierto. Voy a poner por aquí. Circuito abierto, circuito abierto. Con respecto al voltaje, pues aquí no queda más que obviamente otra vez volverlo a poner en corto. Y listo. ¿Vale? Ahí está. Otra vez en corto. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Y listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo vamos a analizar este circuito ahora, tratando ¿cómo se diría? De resolver la forma de que nos dé esa corriente, ¿no? La corriente, la I. Entonces aquí se pueden hacer muchas cosas, digamos, no es necesario solo aplicar transformaciones y eso, hasta puede que tal vez les dejen utilizar análisis de mallas y eso, pero a veces las transformaciones son más fáciles de hacer. Entonces, vamos a hacer una transformación de manera rápida, por si acaso. Así que espero que estén atentos, ¿vale? Primera transformación. Ojo, tengo que es el voltaje, ¿vale? Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si yo voy a transformar estas dos, tienen que estar en serie. Recuerden que para transformar, si yo quiero de voltaje a corriente, tienen que estar en serie el voltaje y la resistencia. Si quiero transformar de corriente a voltaje, pues tienen que estar en paralelo. Eso es lo que ya deberían tenerlo bien claro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero la corriente, pues diría que es 8 voltios dividido para 4. Entonces, 8 dividido para 4 quedaría 2 prácticamente. Quedaría 2 amperios. Entonces, aquí yo haría la transformación de 2 amperios con la fuente hacia abajo y aquí estaría la nueva resistencia y esto ya no estaría. ¿Por qué digo que quiero hacer una transformación rápida? Porque a veces es conveniente hacer todo esto de manera rápida. Entonces, miren lo que vamos a hacer para que ustedes aprendan a hacer esto rápido, por así decirlo. Sabemos que esto vamos a transformarlo, ¿vale? Nosotros sabemos que esto vamos a transformarlo. Por lo tanto, como ya sabemos que se va a transformar, al menos nosotros tenemos conciencia de que esto va a estar así, en paralelo. En algún momento esa resistencia que está ahí va a estar en paralelo. Entonces, literalmente, nosotros vamos a hacer el equivalente de esto de una vez y van a ver qué sucede. Entre 12 y 4, el equivalente, pues queda 3. Así que lo hacen el paralelo de esos dos y les queda, ¿vale? 12 en paralelo con 4 queda 3. Igual creo que ya lo hicimos, así que ahí simplemente ponen, ¿no?
Al haber hecho ese equivalente, aquí quedaría 3. ¿Vale? Queda 3. Entonces, ojo, puede ser confuso, pero entiendan una cosa. Recuerden que para que este 4 esté acá y se haga paralelo, es porque ahorita ya se transformó esto en una fuente de corriente. O sea que aquí lo único que tienen es una fuente de corriente ahora. Entonces, esa fuente de corriente con este 3, podemos volver a hacer la transformación de fuentes. Entonces, como podemos volver a hacer una transformación de fuentes, pues literalmente nosotros volveríamos a tener esto, un voltaje y una resistencia así. Entonces, si vemos todas esas cosas de manera rápida, porque conviene a veces ser muy rápido, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿vale? Primero, ¿qué podemos decir? Que cuando nosotros hacemos una transformación de voltaje a corriente, recuerden que teníamos el paralelo y con ese 12 que antes estaban, el paralelo quedó 3. Y este 3, pues ahorita sería en vez del 4 que tenemos acá. Ahora, ¿cómo va a cambiar el voltaje? Ya voy con eso, ¿no? Porque así como ha cambiado la resistencia, también va a cambiar el voltaje. Entonces vamos a ver. Primero, el voltaje, ¿no? Primero, para hacer la transformación a la corriente, dijimos que era 8/4. Ahora, ya teniendo la corriente, si lo quiero volver a la fuente de voltaje, tengo que multiplicarla por una resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? Pues el 3. Entonces, literalmente, esta sería la solución. Pues, literal, tendríamos prácticamente 6 voltios. Y esa es la transformación un poco más rápida para no estar haciendo todo el proceso de colocar la fuente y después volverla a colocar y después volverlo a hacer. Para evitar esas cosas, a veces es preferible hacer estas multiplicaciones rápidas. ¿Vale? Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo bien con esto? Para encontrar la corriente ahora. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien o hay algún inconveniente con lo que acabo de hacer? ¿Podrías repetir de nuevo esa parte, por favor? Sí, sí, no hay problema. Puede ser confuso, como digo, pero mientras ustedes le agarren o sea, cuando ya le agarren el tino, tal vez, o sea, la práctica se podría decir mejor. Entonces, lo podrán hacer más rápido. Miren, aquí ustedes tienen esa fuente de voltaje, más o menos, y nuestra resistencia. Y acá tienen la otra resistencia, la que era 12 ohmios y acá vale 4. Y esto vale 8 voltios. Entonces, si ustedes hacen la transformación de esto a una fuente de corriente, ustedes dicen, ahora esa resistencia va a estar acá. Recuerden que cuando hacen una transformación, esa resistencia pasa a paralelo. Y aquí tendrían los 4. Entonces, obviamente, al momento que esto ya cambia, aquí ya van a tener una nueva fuente de corriente que va a estar apuntando hacia abajo. Y ese valor va a ser 8 dividido para 4. No le pongo 2 para que vean esto. Lo voy a dejar así todavía. ¿Qué pasa con estos dos? Pues debido a que van a estar en paralelo, se crea una nueva resistencia. Entonces 12 por 4 y dividido para la suma, debido a que estoy haciendo el paralelo, queda 3. Queda 3 esta resistencia. Ahora, tengo una fuente de corriente y una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. ¿Qué puedo hacer? Volver a hacer una fuente de voltaje, si así lo deseo. ¿Qué hago entonces? Si yo regreso o retorno a una fuente de voltaje, pues yo tendría ahora S3 como resistencia con serie a un nuevo voltaje. ¿Cuál es ese voltaje? Pues ese voltaje, si antes valía 8 cuartos la corriente, entonces, recordando lo de Beer, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente antes valía 8 cuartos. Como tengo aquí la resistencia que está en paralelo, ahora esa resistencia va a estar acá y esa resistencia tiene que estar aquí multiplicándose este valor. Y es justamente lo que mencioné acá. Es un cambio de transformación y yendo de un transformado, o sea, haciendo una transformación, después otra y volver a la anterior. Cosas como esas, prácticamente. Entonces, si dominan, lo pueden hacer rápido. Si no, eh,
hay que practicar, no hay más. ¿Está claro la idea de cómo se hizo? Si no, es hacer paso a paso y igual llegar a la misma situación. ¿Está claro? Sí, está claro. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, ya con esto tenemos esa nueva fuente de 6 voltios, tenemos estos 3 ohmios, tenemos una resistencia de 4 ohmios, y aquí otra vez un paralelo entre 6 ohmios y 30 ohmios. Como hay un paralelo, preferible es sacar ese paralelo para después, para tener una corriente total aquí. Así que yo voy a sacar ese paralelo, y ese paralelo significa que una de las resistencias se elimina, digamos esta de aquí, da igual. Y el paralelo de 30 con 6, pues quedaría 5, si no me equivoco, dijeron. Así que ahí está, ¿no? 5 ohmios. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues la situación es que tengo que hacer una ley de voltaje de Kirchhoff ahora, ya con estas otras resistencias que hay, no hay más. Entonces, ¿cómo hago la dirección de la corriente? Pues la verdad lo voy a hacer en esta dirección solo por el hecho de que el positivo está acá abajo y el negativo está acá. Y la resistencia, perdón, y la corriente tiene como idea lógica siempre salir del positivo de una fuente. O sea, así voy a hacer la dirección de la corriente, de esta forma. Entonces, ¿qué sucede? Según la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? La sumatoria de voltajes, ley de voltaje de Kirchhoff, dice lo siguiente. De nuevo la ecuación que yo decía, ¿no? A la izquierda los voltajes, a la derecha las resistencias. Entonces, como esta línea o esta corriente está ingresando por negativo de la fuente, quedaría acá con positivo. Queda 6 y eso va a ser igual a la suma de todas las resistencias que hay. En este caso son 3, 4 y 5, que sería prácticamente el valor de 12, y eso va a estar multiplicado por una corriente total que le voy a llamar otra vez, da igual, una corriente total, que va a ser esta corriente que estamos haciendo. Y bueno, ya de aquí, esa corriente total, tenemos pues prácticamente el valor de un medio. Un medio. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, a mí me piden, como dijeron, este de aquí, ¿no? El de la I. Entonces, para yo encontrar ese valor, tengo que retornar a la resistencia que yo tenía antes. No puedo tener el equivalente. Por eso es que este equivalente de 5 ohmios vuelve a ser el de 30, que estaba en paralelo con este de 6 ohmios. Vuelven a hacer de nuevo esta expresión, vuelve a hacer esta cosa de nuevo, y obviamente como regresa, pues ahí aparece esta I que nosotros nos pide. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Pues literalmente para hacer este problema, pues ya de aquí sería aplicar un divisor de corriente. ¿Por qué? Porque aquí esta línea podríamos hacer el divisor de corriente. Aunque esto esté conectado, eso da igual, la corriente va a ingresar por aquí y va a ingresar por aquí, entonces se puede aplicar el divisor de corriente. Entonces queremos la I, ¿no? Queremos la I, entonces ponemos la I va a ser igual a ¿qué? Con lo que expliqué antes, espero que se entienda que esta expresión debe quedar negativo. ¿Por qué debe quedar negativo? Porque está al lado contrario por donde nos pide la corriente. La corriente está hacia abajo y esto está ingresando hacia arriba. Entonces queda negativo. Segundo, abajo siempre van a estar todas las sumas de las resistencias. Entonces, en este caso, las resistencias involucradas son el 30 y el 6. Pues aquí ponemos 30 sumando 6. Siguiente, arriba ponemos el valor de la corriente que estamos colocando. O bueno, la corriente que está ingresando. En este caso sería la corriente total. ¿Vale? Lo que dije acá, ¿no? Corriente total. Y va a estar multiplicado otra vez con lo que mencioné antes, que si nosotros queremos una línea, tenemos que ocupar el contrario a esa línea. Entonces, estamos ocupando el de 6 ohmios, el contrario sería el de 30. Entonces, aquí ponemos 30. Y ahí ya tenemos ese divisor y ese valor de la corriente que nos están solicitando. ¿Cuánto vale esto? Pues ya de aquí es solo calcular este valor. Si no me equivoco, déjenme ver, creo que queda 1/10, que sería 0,1. A ver, a ver. A ver, es 30 con 36. Se va a quedar 5 sextos. 5 sextos, 5/12. 5/12. Es otro valor, no ha sido lo que yo dije. Recuerden que IT vale un medio, ¿no? Entonces quedaría pues prácticamente 5/12 a la final. Según esto da 0,4116. Bueno, así está, ¿no? 0,41667, digamos, ya. Ahí está, ese es el valor del amperaje.
Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros tenemos ahora una nueva corriente que sería corriente prima prima tal vez, y ahí tendría ese valor de 0,4167, dice. 4167. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque ya de aquí vamos a utilizar ahora el de 12 voltios, que ya es el último que queda. ¿Sí? Todo bien, Johnny, todo bien. Todo bien. Ok. Debo recordarles, por si acaso, que este análisis de superposición solo se ocupan las independientes, por si acaso. Si en algún momento tienen una fuente que depende de otra variable, eso no se toma en cuenta. Eso se mantiene ahí y nada más. Por ejemplo, digamos que hacen el de 12 voltios. Perdón. Esto se hace 0, esto se hace 0, pero esto no. Esto se queda ahí. La única forma para que esto se haga 0 es que tal vez la variable que esté buscándose, digamos por aquí, y x, como esto se va a quedar abierto, ahí se hace 0. ¿Por qué? Porque como queda abierto, no hay ninguna corriente que pase por ahí. Entonces, ahí valdría 0. Así que cuidado con las fuentes que son controladas. En este caso, todas las que estamos analizando para el método de superposición tienen que ser independientes. Bueno, ahora sí, vamos con el otro, ¿no? El último para terminar, que sería el de 12 voltios. Terminar el hecho de hacer superposición, me refiero, ¿no? A ver, si nosotros vamos a hacer ahora el de superposición de este, sigue habiendo la misma situación. El de la fuente de corriente, pues se va y se hace 0. ¿Qué más cambia? Pues cambia el hecho de que ahora acá a la derecha, esto también se hace 0. Por lo tanto, se hace un corto con respecto a la fuente de voltaje. Esto se hace un corto. Ahí está. Listo, ahí está. Se hace un corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, literalmente estaríamos haciendo el mismo proceso que hicimos a la derecha, pero ahora a la izquierda. El mismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, va a ser 12 dividido para 6. Ahí ya está. Con esa división para 6 ya está la fuente de corriente. Ahora toca ver cuál es el paralelo de estos dos. 36, el paralelo, pues quedaría 5 ohmios, si no me equivoco. Y ahora vuelvo a esta fuente. ¿Cuánto queda si vuelvo? Pues este 5 se multiplica con esto. Entonces esa multiplicación queda 10 voltios. Entonces literalmente ya está hecho la transformación y prácticamente esto quedaría de esta forma. Este 12 voltios y este 6 se transforman ahora a estos 10 voltios, perdón, 10 voltios y aquí 5 ohmios. Y ahí terminaron con las transformaciones de manera rápida, ¿no? Para no estar perdiendo tiempo. Obviamente al haber hecho esa transformación, esto ya no estaría. Pues se fue. Pregunto de nuevo, ¿no? ¿Está claro esa idea? ¿Por qué quedó 10 y por qué quedó 5? ¿O alguien todavía no lo ve? ¿Qué me dice? Todo bien parece, ¿no? Todo bien. Entonces ya lo único que me falta es a la derecha tal vez hacer un paralelo de esto, no hay más. Así que el paralelo de esta cosa quedaría lo siguiente, ¿no? Déjame borrar esto. Se va esto. Y ahí ya tendría que ver cuánto queda el paralelo. El paralelo entre 12 y 4 pues ya valdría 3. Y ahí tendríamos ya sacado todo. Una cosa que sí debo aclarar por si acaso, ¿vale? Por si acaso, que quede claro una cosa, que este de aquí no está aquí todavía, ¿vale? Esta corriente. Esta corriente solo va a estar cuando yo saque otra vez el paralelo que tenía antes. O mejor dicho, el circuito que tenía antes de transformar todo. Entonces, esa corriente que estaba ahí no está en esa parte, en este circuito que estoy haciendo. Bueno, vamos a ver cómo sacar esto. Bueno, la forma de ir de mi corriente va a ser así. Va a ser en esta dirección. ¿Por qué? Porque aquí está el más y aquí está el menos, entonces la corriente sale por el más de la fuente. Entonces, ahí está. Vamos a hacer en esta dirección y vamos a ver qué queda la sumatoria de voltajes. De nuevo, como dije, ¿no?
si hago esta forma, los voltajes a la izquierda, los voltajes a la derecha, vamos a ver qué sale. El voltaje ingresa por, o bueno, la corriente ingresa por el negativo de la fuente. Entonces aquí tengo que poner, perdón, así sería, negativo de la fuente. Entonces acá debo poner con el valor positivo. Entonces aquí simplemente sería 10 voltios. Y esto va a ser igual a la suma de todas las resistencias, que en este caso son el 3, el 4 y el 5 otra vez, que prácticamente sería 12, y multiplicado por otra corriente T, que lo voy a llamar. Entonces esa corriente T va a ser igual a 10 sobre 12 prácticamente. Entonces ese es el valor de la corriente que tengo ahí. Pero, ¿cuál es el problema? No ahora. El problema radica en lo siguiente. A ver. Recordando lo que tenía, esta corriente que tienen de 10 sobre 12, esa corriente está aquí, pasa por aquí. 10 sobre 12 pasa aquí, 10 sobre 2. Pero recordar que justamente en ese punto, esto está así. Esto está de nuevo así, de nuevo, para recordar, ¿no? Eso está de nuevo ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esto? Sería la situación ahora. ¿Cómo vamos a hallar la idea de, ¿cómo decir? De sacar Dios, ¿cómo se diría esto? Ah, sí, bueno, ¿cómo sacar esa corriente que es la I? Vamos a ver cómo vamos a utilizar esto. A ver, hacer un divisor de corriente no se puede. No se puede por el hecho de tener prácticamente una fuente de voltaje ahí metida. No se puede. Entonces tocará hacer algún otro análisis. ¿Vale? Entonces, vamos a organizar esto, porque a verlo así como está, puede que a algunos no les facilite la visualización de esto. Puede que a algunos no les facilite. Entonces, para eso, pues sale esto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, si nosotros reorganizamos esto, tendríamos esto, ¿vale? Tendríamos algo así. Voy a poner por aquí esto. Y ahí tendríamos pues, prácticamente las dos resistencias que están ahí. Creo que esto hubiese sido más conveniente antes que haber hecho la transformación de eso y cosas así. Pero bueno, a la final igual esta corriente pues ya la tenía antes. Así que se puede usar sin problema, si no me equivoco. Bueno, ahí está, ¿vale? Ahí está. Entonces, aquí yo tendría esta resistencia de 4 ohmios y acá tendría la otra resistencia que nos quedó de 3 ohmios. Bueno, si que quiero puedo hacer esto, porque a la final se puede reorganizar un circuito. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si yo sumo estas dos resistencias y lo hago paralelo con esto, puedo yo hacer una ley de voltajes otra vez y encontrar la corriente que hay. Puede hacerse eso. Entonces, creo que facilita el hecho de haber hecho esto antes que haber hecho esta división de de aquí, la verdad. En este caso, creo que facilitaba hacer así para que se haga más rápido. Así que, bueno, igual aquí practicaron cómo hacer transformaciones, pero creo que aquí ya queda más rápido. Entonces vamos a ver eso de manera más sencilla. Por ejemplo, no, el 3 y el 4 que quedaría 7 y queda en paralelo del 30. Entonces quedaría 7 paralelo con 30 y eso sería pues prácticamente la nueva resistencia que tendría aquí. Y ese valor, pues, ya lo voy a calcular. Es un valor muy difícil de poner, por así decirlo. 7 por 30 dividido para 37. 5,67 dice. Bueno, ese es el valor. 5,67. La resistencia, ¿no? 5,67. Entonces ya de aquí, pues, facilita el hecho de hacer literal un divisor de voltaje otra vez. Y prácticamente ya tendría la misma corriente en este caso. Ya tendría la corriente que está aquí, la de I. Entonces la corriente de I va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a arriba los voltajes y abajo las resistencias sumadas. Es la misma regla, solo que ya está, digamos, ¿cómo se diría?
despejada la corriente, nada más. Es la misma regla que ya hemos hecho, solo que despejada la corriente. Entonces la corriente va a ser igual, ¿no? Va a ser igual. En este caso, arriba los voltajes, entonces en este caso sería 12 nada más. Es el único voltaje que hay y es positivo, obviamente. Y abajo, pues la suma de las dos resistencias, que sería pues prácticamente 5,67 más 6. Y una vez que se sume esto, pues tendríamos esa corriente que pasa por esa fuente, ¿no? Déjenme ver. 12 dividido para 5,67 más 6. Supuestamente esto da 1,027. 1,027. Ahí está. Entonces, como dije, el tema de superposición es la suma de cada, perdón, es analizar cada fuente independiente y cada una de ellas va a dar un valor. Entonces aquí tenemos la misma corriente, tiene ahora este valor de 1,027. Entonces el teorema de superposición lo que dice es que la corriente total o el voltaje total, dependiendo qué es lo que les lleguen a pedir, en este caso les piden la corriente, entonces la corriente total o voltaje total siempre va a ser igual a la suma de todas estas corrientes. Entonces la corriente que nosotros estamos buscando, que sería la corriente original que nos pedía, sería sumando todo esto de aquí. Entonces ese valor, pues, déjenme ver cuánto queda. A ver, es 1,67 sumando 0,41 más el último que dio 1,027. En total da 3,11, dice. 3,11. ¿Alguna pregunta hasta aquí o todo bien? ¿Qué me dicen, chicos? Dios. ¿Todo bien con esto? Porque vamos a comprobar a ver si es lo que salió en lo que yo hice antes, en el deber, ¿no? A ver, veamos. Miren. Tenemos la expresión de menos 5 sobre 12. Era menos 5 sobre 12. Era negativo. Déjenme acordarme. Creo que sí era negativo, ¿no? Porque se iba para el otro lado. Sí, este de aquí creo que tenía que haber sido negativo, solo que aquí no lo he puesto. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Era el que estaba negativo? Creo que sí era. Uno de ellos creo que sí era negativo. No me acordaba cuál era. ¿Me confirman cuál es? El que quedaba negativo, porque creo que sí quedaba uno negativo. Y como queda negativo, pues la suma de estos va a cambiar. Si queda esto, si es así como estoy poniendo, pues quedaría 2,27. Fue el de cuando usaste la fuente de 8 voltios, si no estoy mal. Ahí queda negativo. Ahí quedó negativo. Entonces sí es la del i cuadrado, o sea, la del Y i la que es prima prima. 0,41. Ajá, ese sería el negativo entonces. Listo, entonces quedaría este 2,27 amperes. Eso sería, porque si se suma todo eso, queda esto 2,27. Entonces, solo para fines digamos, de interés, para consultar a ver si nos dio, igual como dije, ya estaba resuelto. El 5 tercios es el valor de 1,67. El 5 sobre 12 es el valor de 0,41 que nos daba. Y el último, que es el que sacamos, pues daba, déjame ver, ¿cuánto daba? El 1,028 parece. 1,027, sí. Y obviamente si se suma esto, se suma esto y se suma esto, pues, perdón, si se suma estos, nos da 2,28. Y ahí lo tiene. Ojo que igual aquí está puesto cómo se va haciendo, ¿no? Cómo se va resolviendo cada uno de los temas. Entonces, ahí ya es cuestión de que ustedes vean cómo les gustaría hacer. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? En este caso, creo que aquí hice otra cosa. Parece que hice un divisor de voltaje, si no me equivoco. Creo que eso hice. Pero bueno, ya igual ya saben cómo hacer de otra forma también. Por si acaso, les muestro esto de aquí también. Que esto cuando vayan a hacer en simulaciones, recuerden que para obtener cada uno de estos, tienen que hacer 0 a las otras fuentes. Así que cuando yo calculé, por ejemplo, este valor de aquí, es porque esto yo lo quité y esto también lo quité y les hice corto. Les hice corto. Digamos que sea eso, ¿vale? No digo que sea eso, creo. Creo que era el de acá abajo. Creo que era el de aquí. Pero digamos, ¿no? Esa situación. Entonces, si yo quiero calcular este de aquí,
Es porque estoy calculando entonces esto está en corto y esto está en corto. O sea que en mi simulación debo quitar esas dos cosas y hacer un corto. Y ahí ver cuánto queda. La corriente, en este caso, como ven, la corriente está puesta de esta forma y dice que queda 1,67. Lo mismo con el otro, hago, digamos, si quiero el de acá, esto estaría en blanco, ¿no? Estaría abierto, esto estaría en corto y hago de nuevo ese cálculo. Ahora, cuando está todo colocado, pues ahí lo tienen, ¿no? El valor que sacamos, 2,27, si no me equivoco, creo que quedaba, pero ahí está el valor. Y ahí lo tienen, chicos. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿O todo claro? Creo que en este tema de superposición hemos practicado hasta la transformación de fuente otra vez, pero bueno, está chévere. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? A irnos al tema de eso de estrella con delta. Sí, André, todo está bien. Gracias. Todo bien, entonces vamos con el tema de estrella y delta. Déjame ver si está por aquí. Creo que será este. A ver. Ahí está resuelto, ¿vale? Igual, no sé si hacer este mismo de aquí. Déjame ver si hay uno tal vez un poquito más suave. Van a hacer mucho. Esto no es nada, literalmente. Esto lo van a hacer normal. No, ni siquiera hice ninguna estrella ni delta. Creo que el primero era estrella y delta. Déjame ver. Parece que este de aquí también. Bueno. Igual, por si acaso, creo, este de aquí sí lo pasé. ¿Vale? Lo pasé. Me acuerdo haberlo pasado. Déjame pensar. Puede ser conveniente este de aquí. Vamos a ver. Bueno, a ver. Ah, no, esto no es. Ahí. Vale. ¿Les parece hacer esta o quieren hacer la primera? La que se vio primerito. Da igual en mi caso, para hacer cualquiera de las dos me da igual. Pero si se cumplen las dos transformaciones, o vas a explicar una por una. Se supone que aquí estamos aplicando solo delta y estrella, dependiendo de lo que haya. En este caso creo que es delta. Literal tenemos ahí una estrella y lo vamos a llevar a una delta. Entonces, por eso pregunto. Sí, sí, está bien. Está bien, ok. A ver, entonces, para esto. Evidentemente hay que saber las reglas, hay que saber utilizar reglas, así que es importante el hecho de cómo colocar esa expresión, ¿no? De las reglas. Entonces, veamos, déjenme pensar a ver cómo va a estar plasmado esto de las estrellas y delta. A ver, primero voy a colocar aquí la típica estrella. Dios. Ahí está. Y se supone que nosotros queremos de esta estrella llevarlo a la delta. Esto estaría aquí, eso estaría aquí y eso estaría aquí. ¿Vale? Da igual, a la final hasta pueden hacer una línea recta y se ve el delta, ¿no? Pero bueno, la idea es que quede la forma de que estos dos se unan. A ver, veamos, entonces. Dentro de esa estrella tenemos las siguientes expresiones. Por ejemplo, digamos, en este caso, una estrella que yo veo, podemos hacer directamente la que está aquí, una estrella, ¿no? Una estrella. Se ve claramente, aunque no parezca esta Y, se ve que es una estrella por la forma de T que tiene. Igual recuerden que aunque estuviese así, no pasa nada, sigue siendo una estrella, ¿verdad? Esa es la estrella, ya se ve prácticamente la estrella. ¿Y cómo se ve? Porque esto de aquí se puede unir, se puede desplegar. Recuerden que como aquí está el nodo también podría estar acá y esto se podría unir así. Y quedaría prácticamente moviendo la resistencia sin ningún problema. Siempre y cuando se mantengan los nodos conectados, donde es, ¿no? Así que pilas.
para que tal vez se entienda esto, esta resistencia puede ser así, ¿no? Pueden moverla como ustedes quieran. Pueden moverla más arriba, pueden ponerla así, pueden poner aquí la resistencia, mientras mantengan los nodos. Hasta aquí. Obviamente no van a poder ir acá, porque aquí ya están compartiendo otro nodo. Entonces, aquí es el único nodo que se puede mover. Entonces, esa resistencia puede moverse de esta forma, como ustedes quieran. La línea sería la nueva resistencia, por así decirlo. Bueno, ahora sí, vamos con los cálculos. Entonces, tenemos, ¿no? El RA, un RA cualquiera, un RB, son simplemente variables, un RC. Digamos que yo quiero calcular el valor de RA. Cuando nosotros vamos de la estrella a la delta, es un poquito el más sencillo de hacer, la verdad. Donde arriba vamos a colocar las multiplicaciones de todas las resistencias que hay en la estrella, pero sin repetirse. Ya les voy a explicar esa idea, ¿no? Vale. A ver, aquí tengo 20, aquí tengo 50, y acá tengo 100. Entonces, ¿a qué se refiere con multiplicaciones sin repetirse? Por ejemplo, yo tengo el 20 y el 50. Voy a poner el 20 multiplicado por 50. Ahora voy más, tomo de nuevo el 20, pero ahora tomo la otra resistencia, que sería 100. Ahora viene más, y como ya el 20 no puedo volverla a poner, la única combinación que me queda posible sería la del 50 y la del 100. Entonces aquí pongo más 50%. Y eso es lo que siempre va a estar arriba cuando nosotros hacemos el estrella a delta, de la estrella al delta. ¿Qué vamos a poner abajo? Abajo siempre vamos a poner el que está contrario a lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, nosotros estamos buscando RA. El que está contrario sería prácticamente el que está enfrente. ¿Cuál es el que está enfrente? Este valor. O sea que aquí quedaría abajo 100 ohms. Y eso sería el valor de RA. Si quisiéramos el de RB, no va a cambiar nada. El de RB arriba sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia es el valor que iría abajo. ¿Cuál es el valor que iría abajo? Pues en este caso, buscando el ángulo, bueno, no el ángulo, perdón, buscando la resistencia que estamos buscando, que es el RB, el que estaría al frente de RB sería el que tienen acá, el de 50. Entonces simplemente esto quedaría dividido para 50. Y ya para el último, que sería RC, estaría dividido pues prácticamente para 20 ohms. O sea, aquí en vez de 5 estaría 20. Y listo. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la situación de hacer esto? Pues como dije, el hacer transformaciones de delta estrella facilita el cálculo. Facilita la reducción del circuito. Entonces, en este caso, sí conviene haber hecho esto para reducir el circuito. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Está claro cómo se obtuvo cada una de las resistencias? Porque ya de aquí es solo anotar el valor que hay. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Con esta forma, que ya después les explico cómo hacer de delta a hora estrella. ¿Pero qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Ok. Vamos ahora sí a la forma de, ¿cómo se diría? A lo que ya nos queda, ¿no? Entonces, toda esta cosa que tenemos aquí ya se queda eliminado. Esto ya se elimina. Ya se elimina. Todo esto se elimina. ¿Por qué todo se elimina? Porque por obvias razones, a la final, estoy transformando mi estrella a un delta. Entonces, todo esto se va a eliminar. Ahora, ¿cuál es el problema, no? El problema radica en que tienen que saber cómo va ubicado cada cosa. Por ejemplo, por eso lo puse de esta forma. El RB estaría desde este punto, de este nodo, hasta este nodo de acá. Y ya está. El RC estaría desde este mismo punto hasta el otro nodo. Aquí. Y ya por último el RA, pues es lógico que estaría en lo que falta, ¿no? Aquí. Y ya está. RA, RB y RC. Entonces, ya de aquí es ver qué es lo que se puede hacer con esta información que acabamos de sacar. Déjenme ver cuánto quedaba esta multiplicación para hacer ya las divisiones correspondientes. A ver, sería 20
20 por 50 más 20 por 100 más 50 por 100. Da 8.000 al parecer. Y 8.000 dividido para 100, pues queda 80, ¿no? Y ya tengo la primera resistencia que queda 80. La siguiente resistencia, pues, sería los 8.000 dividido para 50. 160 dice aquí. Y ya por último, para 20, está 400. Bueno, entonces, como dije, el haber hecho este cambio, miren cómo va a funcionar ahora. Pues como ven, literalmente aquí, esta resistencia que estaría así como una línea, lo pueden mover a tal punto de que se dan cuenta de que esa resistencia va a estar en paralelo con esta resistencia de acá. Entonces, RC con 600 ya tienen una nueva resistencia que se puede unir. Podemos llamarle tal vez un RA minúscula, que va a ser el paralelo de esas dos personas, ¿no? Perdón, de esos dos circuitos. Aquí sería resistencias. Dios, estoy un poco medio dormido, pero bueno. Aquí, ¿no? Estas dos resistencias que estarían en paralelo, pues quedaría una nueva resistencia y ya podríamos calcularla, ¿no? Entonces aquí literalmente solo sería el paralelo que hay entre 600 con RC. ¿Cuánto sale eso? Pues ahí ya lo calcularán. Ya voy a poner yo también, pero por ahora solo voy a quitar esto. Y al haber hecho quitar esto, ¿no? El quitar esto, pues prácticamente a la derecha vamos a dejar ya la nueva resistencia que acabamos de sacar. Así que este 600 se va. Y bueno, vamos a ver qué queda. Sería 600 por 400, perdón, sí, 600 por 400. Dividido para la suma, que sería 1000. Así que queda 240. 240 es la nueva resistencia que está aquí. Ahora, evidentemente arriba también tengo que hacer lo mismo, abajo también tengo que hacer lo mismo. Entonces 320 con RA tendría que hacer el paralelo. 320 multiplicado por 80 dividido para 400. Queda prácticamente 64 ohmios. Entonces, otra vez, este de aquí se va, por así decirlo, se va, se elimina. Y prácticamente en vez de 320, pues quedaría ese valor que acabo de mencionar, ¿no? El de 64. A ver, ahí está. ¿Qué podemos decir ahí? Pues que el 64 con el 240 están en serie. O sea que se puede sumar esas dos resistencias. ¿Vale? 60, 60. Perdón, ¿era 60? No, 64. Ahí está. ¿Vale? Daba 64, entonces ese valor que le lleguen a sumar con la resistencia, pues ahí ya tendrían que estarían en serie las dos. Estarían en serie ambas, ¿no? Ambas dos resistencias. Ahora faltaría hacer una última resistencia acá, tal vez. Un paralelo de estos dos, que sería pues prácticamente 240 por 100 dividido por la suma. Entonces, bueno, vamos a ver. Un RB, que le voy a llamar así, RB minúscula, pues va a ser igual a 240, paralelo con, y ya, pues, el paralelo de ese RB, que sería 100. Listo, ahí está. Entonces, 240 por 100, dividido para 540, sería en este caso. 44 dice. Ahí está, 44,44. Y así sucesivamente. Bueno, en la parte de arriba, que es la ganancia, no, perdón, es 600 con R6. 600 con 400 dividido para 20. Aquí no sé por qué dice B, pero era la C aquí, ¿no? RC. Vale, esta.
Entonces, sería 600 por 400. Dios, a ver, perdón, era 600 por RC. RC vale 400, así que 400 dividido para 1000, 240 había mencionado. Bueno, Y entre una consulta RB no es 70, 70. 70.50, bueno, 70.6. A ver, déjame ver. El 20 por 50 más 20 por 100 más 50%. Y ese 8000 se lo No, divide no, para no, 50. RB minúscula, RB minúscula. Ah, vale, déjame ver entonces. 240 por 100 dividido para 340. 70,58, sí. Creo que yo le hice mal el cálculo aquí. Sí, sí, es 70,588. Ahí estaría corregido, sí. Y el otro, por si acaso, sería 600 por 400 dividido para 1000. Ese sí da 240. Vale, ahí está. Parece que ya está todo, ¿no? Ahí Ahí está. faltaría sumar en serie. Claro, Bueno, sí, sí, solo nos quedaría sumar en serie. Y ojo que obviamente esta parte ya se iría también. Se va. Y ya lo que queda en serie se volvería a hacer en paralelo con lo que quedó aquí, ¿no? Este 240 se va porque aquí quedaría pues el paralelo que teníamos antes, que era el de 74,58. Dice. Ahí está, 74,58. Y ahí lo tiene. Entonces, literal, se hace el paralelo, se hace el serie de esto y de ahí se hace el paralelo. Entonces, sería 74. ¿Era 70? No, era 70. Voy a borrar este 4. Era 70, perdón. 70. Era 70,58. Ya pues ya está. 70,58 multiplicado por 240 más 64 y todo eso dividido para la suma de eso. 240 más 64 más ese 70. Según esto me da 57,28. ¿Vale? Entonces, literal, con todo esto, lo que acabo de mencionar, toda esta resistencia se han ido y lo único que queda es una resistencia equivalente total de este valor que acabo de mencionar, la de 70, perdón, no, 57,28. 57,28. Y eso sería pues la corriente que hay ahí. Perdón, la resistencia equivalente se podría decir, porque al final estamos reduciendo todo un circuito. Bueno, ahí está. Eso queda y obviamente lo demás se elimina porque ya no estaría conectado debido a que eso lo calcularon aparte, ¿no? Se calculó. Ya está calculado. Entonces esto también se une, no se une y ahí lo tienen. Ya literalmente queda una corriente por una resistencia. Y ahí podríamos sacar el voltaje y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para mayor facilidad, creo que les voy a hacer la explicación aquí, porque es escribir mucho, la verdad, es escribir demasiado. Entonces, creo que aquí conviene. Y bueno, como ven, da 8000 y al dividirse para 100, para 20 y para 50, da el 80, da 400 y da 160. Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues en este caso se hizo un paralelo de esas resistencias para ver cuánto queda y ahí están los resultados en la parte de abajo. Ahí le he puesto, no, perdón, resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2, dice. Déjame ver. Y bueno, ahí está, ¿no? Déjame ver dónde está. A ver.
320, como ven aquí, 320 con RA nos daba el 64 que había yo mencionado o lo que habíamos sacado. RC con 600 nos da 240, que también lo había sacado. 240 con RB. Este no me suena. 240 con RB. No me Ese suena fue el esto. que hicimos, que salió 70.588. Sí, pero aquí le da, aquí me da 96. Así que déjeme ver. Ah, es que aquí tienes Mm, RB, tiene 160. RB mayúscula es 160. Acá ha puesto 100. Creo que esa es la. ajá. Sí, sí, sí. Ahorita viéndolo bien, es 160 que le he puesto como 100, que no es 100. Esto es 160. Parecía 100. Ahorita lo corrijo porque si no estaría mal. Y ahí haciendo con 160 sí debería dar el valor de 96. Igual por eso hago cosas que ya están hechas para que por si acaso se verifique, ¿no? Entonces aquí está, no, 96. Ahí está, 96. Y bueno, aquí he sacado un voltaje VA, le he llamado, por 240 y la corriente de 240. Bueno, ya, eso ya después se ve. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, una vez están sacando esto todo, pues yo saqué, o al parecer saqué el voltaje, ¿no? Como pueden ver, un VA he sacado y no hay ningún problema en sacar ese voltaje porque es un resultante que nosotros hemos sacado también al final. Por ejemplo, este de aquí lo podríamos haber hecho de una vez de todo porque a la final este 240 quedaría en paralelo con eso que dijimos de 160 y quedaría el 96. Aquí estaría ese valor de 96 si no me equivoco. Déjenme ver. Volver a ver el circuito. Sí, 96 sería eso. O sea, aquí sería pues prácticamente 96. Dios, a ver aquí. Entonces, al parecer con eso yo he sacado tal vez un voltaje, dice aquí, no, un VA, que es igual a 240 por I de 240. Y de ahí sí ya es buscar la forma de sacar todos las corrientes y voltajes que hay entre eso. Porque, bueno, el deber decía desde el inicio que pide todas las fuentes de corriente y todas las fuentes de voltaje o todas las líneas, por así decirlo, y también si son potencias que consumen o son potencias que absorben, que distribuyen. Bueno, déjenme ver cómo puedo explicar algo de esto o cómo se va a ocupar. Mm, a ver, viendo esto de acá, ¿no? Como esto está unido, yo puedo hacer un divisor de corriente para ver cuál es la corriente que va a pasar por aquí. ¿Qué va a pasar? Ojo, que deben recordar que esta gráfica que está aquí, tienen que recordar cómo era antes, así. Así es que, aunque aquí parezca que yo puedo hacer un divisor de corriente, esa corriente que yo estaría encontrando, literalmente debería ser, creo que ninguna de ellas, literal, no debería ser ninguna, porque aquí esta resistencia que está acá abajo se transformó con el RC que nosotros sacamos. O sea, se hizo un paralelo de estos dos. Así que ya de por sí ahí ya no hay nada. Acá también tenemos el RA que también se hizo paralelo. Entonces, esta corriente en realidad, si la llegáramos a sacar, no ayudaría en nada, en mucho, por así decirlo. Y ya de ahí es ver cómo sacar las demás, ¿no? Cómo sacar cada una de ellas. Bueno, ahí ya es cuestión de cómo lo van haciendo, cómo lo van resolviendo. Como aquí tiene 96 ohmios con esa resistencia, pues ahí se puede hacer un divisor de resistencia, perdón, un divisor de corriente y podría encontrar la corriente que pasa por la resistencia de 64 y la de 240. Podrían hacer ese de ahí. Déjenme ver si está por aquí algo así, porque hace tiempo que no había hecho esto. Déjenme ver aquí. La ley de corrientes de Kirchhoff aparece de hecho. Entonces estaría analizando los nodos. Nodo 1, que le llame eso. Nodo 2,
Nodo 3 no hay nada. Dios, perdón. Estoy viendo cómo he sacado esas ecuaciones, porque hace tiempo, como digo, que no lo he visto. Vale, a ver, parece que yo hice aquí un análisis de nodos en esta parte, donde digo que una corriente ingresa, que valdría 1, análisis de nodos, ¿no? Ingresa 1, y lo que sale son las otras corrientes. Como ven aquí, sale una corriente IB, sale una corriente de 20 ohmios, que le he puesto I 20 ohmios, y una corriente IA que yo le he llamado. Entonces eso sería lo que ven aquí. I1 sumando la del I20, y me falta la de 3, la de acá arriba, que sería IA. Déjenme ver si eso está aquí. Bueno, podría ser este de aquí, podría darse este de aquí. Puede ser. Perdón, aquí le he puesto I1, aquí está el IA, perdón. O sea que el IA es literalmente lo que yo le he puesto como I1. Es válido. Es válido y bueno, ahí está, ¿no? Le he puesto I1. El nodo 2, pues tendría que ver cuáles son las corrientes que ingresan a este nodo de aquí, a este punto. Pues ahí ya tendría que ver las corrientes que ingresen, las que salen. Y ya, creo que no queda nada más que ahora sí ver cuánto vale cada corriente, ¿no? Porque tengo una corriente que dice la de 50 ohmios, tengo una corriente de 240. Tocaría ver cuánto vale cada corriente. Entonces, para eso, al parecer apliqué divisor de corriente. Lo que están viendo allá abajo a la izquierda. Igual. Todo eso de R equivalente y eso, pues, tocaría hacer el gráfico para que vean claro dónde está cada cosa, ¿no? Porque si no, así como está jodido. Entonces, literalmente lo que acaban de ver, eso de los divisores de corriente, es cuando están ocupando el gráfico que ven arriba, el primerito. Como quieren hacer un divisor de corriente, aquí tenemos la resistencia equivalente 1 y acá tenemos la resistencia equivalente 2. Igual creo que aquí lo dice, ¿no? Resistencia equivalente 1, 96. Bueno, perdón, resistencia equivalente 2 ha sido el 96. Y la resistencia equivalente 1, pues sería en este caso 304. Que sería prácticamente en este caso así, ¿no? Y ya de ahí, pues, harían los cálculos correspondientes para sacar cada una de las corrientes. Déjenme ver. Esto lleva mucho análisis, la verdad. A ver. Primero, digamos que yo quiero la corriente que está aquí. Entonces tengo que hacer un divisor de corriente con 1 amperio. Recuerden que el divisor simplemente pongo arriba el 1, pongo la resistencia contraria, que sería 304, dividido para la suma de 304 más 9, más 96, perdón. Ahí está. Entonces 304 dividido para 400, ese es el valor que sería la corriente que pasa por el 96 ohmios. Pero ¿cuál es el problema? El 96 ohmios, hay que recordar que antes de ser 96 ohmios, antes era 240 con un RB, que estaban en paralelo. Recuerden que aquí había un RB que estaba en paralelo. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera encontrar la corriente que hay entre estos dos, podría hacer o aplicar otra vez otro divisor de corriente. ¿Vale? Con esta nueva corriente que acabo de encontrar. Esta es la nueva corriente que voy a ocupar para hacer aquí un divisor de corriente, si así se solicita. ¿Vale? No es necesario, creo que eso, porque a la final se puede hacer otras cosas, pero es la idea de cómo funciona, ¿no? Igual aquí está el proceso de las corrientes, de cómo se van sacando cada una de ellas. Si tal vez necesitan hacer el circuito, volverlo a copiar o volverlo a analizar, pues sí, es preferible hacerlo. Y así tendría más chance de cómo resolver esto. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Porque creo que estaría bien dejarlo ahí por el día de hoy. Me está dando sueño No, ahorita. sí se Dime. entendió, Yandri, no te preocupes. Sí, sí se entiende Ok. todo lo que habías hecho. Ok, listo. Entonces, igual el día de mañana, tal vez ya haga lo último, que si no me equivoco, lo que me faltaría, creo que son los nodos, creo. Y si no es eso, pues volveré a leer lo que me mandaron como temas y a ver si alguno de esos me falta. Y bueno, eso sería todo, creo. Igual, como dije, el de ver si se los pasé por el grupo, ahí podrán ver cómo se hizo cada cosa.
Y si ustedes tienen que hacerlo poco a poco, háganlo y bueno, ya solo comprueban. Igual las comprobaciones, como dije, al menos en los deberes que ven, está puesto aquí una simulación de ese circuito y prácticamente ahí están los valores que deberían salir. Entonces ahí lo tienen. Eso sería todo y bueno, que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego a todos.